Buenas tardes, en este momento estamos abriendo la sala e iniciaremos en un minuto más con la transmisión a Facebook. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Soy Mericia Morales Curiel, soy coordinadora de vinculación de America's Research Network, ARENET, quien junto a la UTLAB Jenkins Graduate School ha curado esta serie de webinars. Hoy tengo el honor de darles la más cordial bienvenida a esta primera entrega de la serie Mujeres a 500 años de las Américas, cuyo objetivo es visibilizar desde una perspectiva de género el papel que las mujeres desempeñaron en el inicio de la función de las culturas que se extienden hasta nuestros días. Antes de comenzar, comunico las siguientes indicaciones. 1. Las preguntas o comentarios que surjan durante la sesión, les pedimos que las escriban en el chat que tienen del lado derecho para que yo la plantee al finalizar la participación de nuestras panelistas. Segundo, este evento está grabado con fines meramente académicos y está siendo transmitido a través de Facebook Live. Brevemente, si me lo permiten, les compartiré al público, el cual por cierto está conformado por interesantes personalidades del Servicio Exterior Mexicano, gestores culturales, artistas y mucha comunidad tlaxcalteca, a quienes saludo de corazón. Voy a presentar las semblanzas, las cuales hicimos el esfuerzo de sintetizar, ya que nuestras expositoras el día de hoy tienen trayectorias altamente destacables. Comenzamos con la senadora Beatriz Paredes Rangel, quien es mexicana, originaria del preciosísimo estado de Tlaxcala. Es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con un posgrado en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Barcelona. Autora de varios libros y de numerosos artículos para revistas. Además, es editorialista
y actualmente es senadora de la República y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe. También es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, de Educación, de Asuntos Fronterizos y Migratorios, de la Comisión de Seguridad Nacional y es vicepresidenta por México del Parlamento Latinoamericano, Parlatino. Se ha desempeñado en diversas responsabilidades internacionales, destacando la de embajadora de México en Cuba y embajadora de México en Brasil. Ha sido gobernadora del hermoso estado de Tlaxcala, diputada local y federal, habiendo presidido también la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión. Ha sido senadora en el Poder Ejecutivo Federal, en la Secretaría de Gobernación, fue subsecretaria de Gobierno y subsecretaria de Desarrollo Político. En la Secretaría de la Reforma Agraria también ha sido subsecretaria de Capacitación y Desarrollo Agrario. En el sector financiero fue integrante de los consejos de Ban Rural y Banobras y miembro del Consejo del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Ha recibido, entre otras, porque son bastantes, condecoraciones de la República Federativa del Brasil, del Reino de España, de la República de Cuba y del Congreso de Guatemala. Sus reconocimientos son Mujer del Año, del Patronato de México sobre la Mujer del Año, Mujer que hace la diferencia, del International Women's Forum, Mujer en el Desarrollo Rural, del Instituto Interamericano de Agricultura, Mujer Hispana, otorgado por la Fundación México Americana y la Medalla Rosario Castellanos. Bienvenida, senadora. También nos acompaña la destacable maestra Guadalupe González, docente de la Outlap Jenkins Graduate School. La maestra Guadalupe González Chávez es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, así como candidata a doctora en Administración Pública por la Universidad Anáhuac. Es experta en procesos de negociación, prevención de crisis y recuperación, gobierno, asesoría parlamentaria, asuntos públicos y asociaciones civiles. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en las áreas de desarme y asuntos políticos, agenda internacional y vinculación con las instituciones de la sociedad civil. También en el Gobierno de la Ciudad de México, en el Senado de la República y en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Es catedrática de la Universidad Iberoamericana, del Instituto Nacional de Administración Pública y de la Universidad Anáhuac del Norte y de esta escuela de la Outlap Jenkins Graduate School. Es miembro de la red de expertos asociados de la región América Latina y el Caribe sobre la prevención de crisis y recuperación. Columnista semanal de opinión en la sección Orbe en el Heraldo de México. Ha participado en el programa Política Rural y Radio Educación. Quisiera iniciar esta sesión académica abordando las siguientes consideraciones. Las mujeres en la construcción de las Américas es un tema de inclusión, del conocimiento y de los saberes de la historia global. En México ya encontramos estos enfoques, los registros y la memoria histórica, como se ha transmitido en diferentes ámbitos, de manera oral, la divulgación moderna, y a partir de la independencia, la casa, las diferentes formas de socialización del conocimiento, la participación de las mujeres en las instituciones. ¿Dónde están esos registros? Las fuentes de conocimiento en las casas, los acervos comunitarios, los conventos de las mujeres, los espacios de preservación, simplemente esos espacios. ¿Quién ha compilado y divulgado estos saberes? ¿Cómo los podemos desarrollar ahora? ¿Qué hay de la memoria, de la inclusión, de la economía global y la participación de las mujeres en América Latina, más allá de las etiquetas de ser madres ultrajadas de generaciones en constante lucha? ¿Qué hay de su apoyo, de su participación paritaria en la toma de decisiones? ¿Qué hay de las mujeres y las consultas, la preservación del patrimonio, el riesgo, la urbanización? Vamos a abordar también, ahora que viene Mundiacult, qué pasa con los jardines botánicos, las bibliotecas, la visión global.
A partir de ahora le doy la palabra a la senadora Beatriz Paredes y quedo de ustedes para seguir modulando esta conversación. Muchísimas gracias. Gracias, Mericia, por una presentación generosa. Saludo a los directivos de la UTLAP Jenkins, México. Saludo a Sandra Orozco, con quien me vuelvo a encontrar. Quiero preguntarle si se me escucha. ¿Se me escucha bien? Muy bien, senadora, adelante. Muchas gracias. Pues es un placer para mí compartir este panel con una querida y ya de larga data amiga. Pocas gentes saben, mi querida Lupita, que estudiamos juntas, que coincidimos en la universidad y que desde entonces tenemos una amistad que me honra y que procuro cultivar. Quiero agradecer la invitación de la UTLAP para participar en este evento dentro del marco de la serie Mujeres a 500 años de las Américas. Quisiera hacerles una presentación relativamente breve para poder ampliar sobre los temas que le interesen más a nuestro auditorio, que entiendo es un auditorio de carácter diverso, como bien se dijo ya aquí, varias personas ligadas al servicio exterior, docentes, académicos, estudiantes, en fin. Creo que esa diversidad enriquece mucho este encuentro. Les voy a leer un texto que escribí hace algún tiempo y que me parece pertinente para esta reunión. Dice así: hace tiempo que quiero escribir un poema, un texto para homenajear a las mujeres de América Latina, que me permita al mismo tiempo congratularme de la fortuna de haber nacido en esta región promisoria de nuestro planeta, que siempre fue proveedora de esperanzas. Así fue. América, el continente de la esperanza, cuya riqueza sustentó a las metrópolis del viejo mundo y financió la expansión y grandeza de los imperios europeos, especialmente el español, cuyos flujos de recursos, aquellos trasladados a través de Veracruz o de La Habana o de Salvador de Bahía o de Lima, hicieron grande el comercio de Europa, favorecieron la acumulación, revolucionaron la alimentación con el cacao, el jitomate, la papa y otros tantos frutos. América, el espacio de refugio de millones de inmigrantes italianos e irlandeses, de libaneses, de turcos, como se calificaba al conglomerado árabe, que buscaban en el nuevo mundo las oportunidades que las estructuras rígidas y sin movilidad de la vieja Europa y del Medio Oriente les negaban. América, el espacio de libertad y tolerancia que abrió los brazos a judíos, que recibió a chinos y orientales, que rescató a alemanes y japoneses después de las grandes guerras. América, América. Pero más que referirme a América toda, desde hace tiempo, lo dije al principio, quiero hacer un poema a las mujeres latinoamericanas y agradecer a la vida el haber nacido en esta época y en esta región, y para ser más precisa, nacer en México, país que a inicios del siglo XX realizó una revolución social que trastocó el orden establecido y generó espacios reales de movilidad social. Aprecio ser mexicana, mujer, y formar parte de mi generación. De ser mujer, digo, porque ser mujer me ha permitido mirar la realidad con otros ojos, no los de la cultura dominante, masculina, con ojos de mujer, y llegar con naturalidad a la cosmovisión que me integra, el materialismo histórico y el feminismo. Ser mujer beneficiaria de la síntesis de acontecimientos que hicieron posible
el cambio cualitativo de las mujeres en la sociedad. A saber, la generalización del acceso a la educación y con ello la apropiación de su conciencia, la incorporación masiva al trabajo remunerado y con ello la apropiación de su autosuficiencia, la posibilidad del acceso generalizado a los anticonceptivos y con ello la apropiación de su cuerpo, la existencia del divorcio sin connotación de estigma social, o sea, la apropiación de su personalidad civil, la generalización del sufragio para las mujeres y con ello la apropiación de su personalidad ciudadana, el surgimiento del movimiento feminista que plantea una visión distinta del mundo y reivindica el derecho a apropiarse de la construcción de la historia. Desde esta plataforma extraordinaria, he vivido a plenitud todos los momentos de mi existencia. No he divagado ni un minuto. Y desde la atalaya excepcional que se deriva de la formación de quien ha tenido acceso a la ilustración y el análisis en México, privilegio del que he disfrutado, he observado con admiración, a veces con dolor, otras con rabia y muchas más veces profundamente conmovida a las mujeres de América Latina. A las millones anónimas, indígenas ancestralmente violentadas, en el intercambio duro, tinto en sangre, de una conquista que imprimió a nuestra región más de 2 siglos de coloniaje. Indias sabias, curanderas, magas, de manos tejedoras de ensueños en su colorido ropaje, indias de ojos de carbón encendido, voz acallada, lengua de pájaro guaraní o de quetzal maya, indias, de alguna manera nosotras, viejas abuelas y tatarabuelas de cobre, de café, de cacao, oscuras lunas. A las centenares, peninsulares, esposas de los conquistadores, referencia del anclaje del errante, colonizador o guerrero, madres de las criollas audaces que amaron más al territorio nuevo que a la metrópoli de origen, criollas que fueron Josefa Ortiz de Domínguez, Manuelita Sáenz, Leona Vicario y otras compañeras independentistas del siglo XIX, criollas de concha nácar, de perlas, blancas lunas. Pero, ¿dónde están las compañeras de los mineros? De todos aquellos que irrigaron con sangre la extracción de plata, de polvo de oro, de esmeraldas y diamantes. Sangre recorre las entrañas de América Latina, sudor con sangre. Y luego las guerras civiles, las dictaduras, las revoluciones, las democracias, las revoluciones. Soy hija de esta cultura sincrética sin límites, infinita. Recorre mi alma la dualidad de la Malinche, la avidez del conocimiento de Sor Juana, la angustia de Rosario Castellanos, la soledad de Alfonsina, la fuerza de Tania. Me miro en el espejo de lo que pude haber sido y gracias a la educación pública, las oportunidades que sí existieron, la suerte, la solidaridad y el coraje, no fui. Obrera de una factoría de confección, con salario desigual al del varón del sindicato que me pide cuota física para promoverme. Dirigente comunitaria de alguna región, gestionando recursos para los pueblos. Maestra normalista, enseñando a niños y con ansia de seguir aprendiendo. Maestra de educación física, soñando en las Olimpiadas. Cónyuge de algún marino, algún ranchero, con 3 hijos a los que bien educaría, atenta a complementar mis conocimientos para impulsar su progreso. Todas ellas, que pude haber sido y no fui, merecen mi valoración por su resistencia y dignidad. En América Latina, nuestros pueblos son pobres y en la pobreza aún son más pobres las mujeres. Al mismo tiempo, muchas tenemos la riqueza de formar parte del gran contingente de mujeres dueñas de sí mismas, no enajenadas por la condición femenina. Trabajamos de meretrices, de afanadoras, de sirvientas, de empleadas, de obreras, de comerciantes,
de artesanas, de campesinas, de profesoras, de doctoras, de abogadas o alguna otra especialidad universitaria, de secretarias, de monjas, de locutoras, de periodistas, de enfermeras, de políticas, de escritoras, de artistas, de intelectuales, de cultoras de belleza, de modelos. Millones de amas de casa que en eso trabajan y que hacen del hogar y la familia espacio total de existencia. Madres, hijas, hermanas, indígenas, mestizas, blancas, negras, multirraciales, multicolores, polifónicas. Algunas, valientes, se fueron hace muchos o hace pocos años a hacer revoluciones y su muerte nos abrió camino. Otras, hace algunos años, alzaron la voz, la mirada, el cuerpo y con paso de gacela o de pantera dejaron huella en el sendero. Nos falta mucho por hacer. Decirle a las cosas por su nombre. No tener miedo. Erradicar el oportunismo y las concesiones. Ser tolerantes, siempre tolerantes. Y reivindicar cada vez, en cada momento, cada vez más, con un susurro, con una palabra, con una canción, con una consigna, con un poema, con una oración, con un grito, con un alarido, la libertad. La libertad de ser, de decidir, de actuar, de luchar, de seguir en esta lucha infinita, recurrente, siempre infinita, para poder vivir como mujeres, como personas, como ciudadanas. Nací en un continente cuya realidad me abrió los ojos, como alondras. Me creció el musgo bajo las axilas y después de tiempo me brotaron alas. Las cantoras de Latinoamérica me hicieron conocer la belleza. Sus poetas, el valor. Sus patriotas, el orgullo. Sus injusticias, la rabia. Sus políticos, la frustración. Y su pueblo, sus pueblos, la alegría, vuelta a risa, carcajada o resplandor, la ternura y la desesperación. Ahora camino y a veces me enfango, tropiezo, mis pies se petrifican. En algunas ocasiones, cuando a volar me atrevo, despego. Y cuando vuelo, veo sus volcanes, los volcanes de la América nuestra, esas cumbres donde anida el cóndor, en las que las estrellas reflejan su rostro para colorearse. Miro sus grandes, enormes ríos, jaspeando de caimanes. Me asfixio en la pedrería calcárea de sus desiertos, casi me calcino. Y cuando, al volar más alto, al verdaderamente elevarme, avisoro sus mares, sus dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, diviso el originario trance en el que las sirenas se convierten en mujeres. Quiero hacer un poema para las mujeres de América Latina. Tengo que trabajarlo. Gracias. Bueno, definitivamente sensibles palabras todos. Ya pasaremos a los comentarios y a las preguntas. Estamos conmovidas, identificadas. Maestra Guadalupe González, su exposición, algunos estamos incluso sin palabras. Nos faltó decir que además la senadora es una gran artista. Necesito tiempo. A mí también se me quebraba la voz, me identifiqué con muchísimas partes. Bueno, lo primero que quiero decir es que me da una gran alegría poder compartir este espacio para platicar de temas que nos importan y que a veces no podemos conversar por las prisas o por los tiempos o por el tipo de espacios en el que compartimos. Sí, es
de una gran alegría compartir con una compañera de la universidad de sociología. Y no puedo dejar de mencionar que entonces esta plática va a estar influenciada por esa visión, por la visión de la convivencia en la construcción desde hace mucho, de un intento de buscar otras interpretaciones a nuestros espacios, a nuestras tierras, a nuestras convivencias, rompiendo lo que ya desde la época en que estudiábamos nos parecían corazas que no nos servían para entender y que no nos permitían conectar nuestras formas de pensar, nuestros sentimientos con el entorno. Nos ha tocado vivir una época de revisiones. Si no mal no recuerdo, nos decían revisionistas en esa época y estructural funcionalistas, en la búsqueda algunos de categorizar este esfuerzo de mirar de otra manera cómo se venían contando las cuestiones y cómo nos tocaba ser actrices, parte de los actores, que queríamos cambiar las maneras de analizar y ver las cosas. Hoy nos convocó la Universidad de las Américas, Jenkins Graduate School, a reflexionar sobre el papel de las Américas junto con ARANET, una red que se dedica precisamente a construir vínculos para la reflexión, el análisis, con evidencias diferentes, en construcciones diferentes para las Américas. Y creo que es un muy buen momento, porque hoy quizá tenemos la posibilidad de ver de otra manera el conjunto de saberes de la región sobre la propia construcción de lo que unos llaman América y otros llaman las Américas. O de un lugar que probablemente pueda llamarse de otra manera en el futuro, precisamente de cara a la construcción de este espacio en el que vivimos y que se relaciona con otras culturas y que se ha construido a partir de la convivencia, de la multiculturalidad, de las relaciones interculturales, de las migraciones, de las movilizaciones, de los saberes que vienen en lo que se refiere a nuestra región de todas partes del planeta. Cada día tenemos más evidencia de la participación, de la relación entre las comunidades de la Polinesia, del sur del Pacífico, de diferentes partes de Asia, de prácticamente todas las partes de Asia, desde el norte hacia el sur o por el mar, hacia nuestro continente. Se reconoce el papel de las comunidades del Ártico y de la Antártida. Imaginarios que se habían borrado prácticamente de la manera como conocíamos nosotros el planeta. Se reconoce que no solo vinieron migraciones de la península ibérica, sino de diferentes partes del Mediterráneo, de Europa, pero sobre todo se reconoce en México, y no solo en México, en todos los países de las Américas hay una corriente fuerte que hoy incluso se plasma en espacios constitucionales para identificar los orígenes pluriculturales de nuestra región, en la que ha faltado precisamente la revisión del saber de las mujeres, el cómo las mujeres participaron y el cómo seguimos construyendo otras narrativas que son diferentes y que cuestionan lo que nos enseñaron en el pasado. No caben en los libros y en las lecturas que teníamos lo que hoy sabemos. Pero también es necesario pensar que necesitamos nuevas estructuras y redes de conocimiento para poder revisar no solo los contenidos de la comunicación, de cómo se nos plantea esta historia de cómo se construyó las Américas, sino también a quién, cómo y dónde se pregunta, y quién, cómo recopila, sistematiza, y quién, cómo comparte y de qué manera. Hoy podemos contar con apoyos digitales que nos permiten construir estas otras narrativas, y es necesario que partamos de que esta construcción de conocimiento solo se puede dar a partir de la construcción local.
Hace un par de años me buscaron a mí y a otros colegas, unos maestros, porque en una población del occidente de México se quería confirmar la información de si ahí habían llegado o no los familiares de Hernán Cortés. Estamos hablando de la ciudad de Sayula. Y algunos debatían sobre si esa era la época de la fundación de Sayula. Inmediatamente varios reaccionamos diciendo, no, Sayula es un pueblo originario. Y allí en esa región había muchos pueblos originarios. Es más, todavía hay gente que habla la lengua, aun cuando algunos consideran que ya está extinta. Y empezó una revisión a partir de platicar y de hacer entrevistas con diferentes sectores de la sociedad de Sayula. Y llegamos a la conclusión de que Sayula ha jugado un papel globalizante y de interconexión este, oeste, norte, sur, en las diferentes etapas de la historia. Y empezaron a aparecer todos los momentos en los que habían pasado presidentes, el momento en que se habían dado luchas, el momento en el que un tren de Adelitas había sido dinamitado, y así fueron saliendo a partir del diálogo con la comunidad los diferentes momentos de la historia. Creo que en América Latina y el Caribe necesitamos, y en América del Norte, recuperar esas historias de la comunidad y especialmente las historias que se trasladan de una generación a otra a través de las mujeres. No ha sido sin las mujeres que se ha podido trasladar la historia. Recordemos cuando en el siglo XIX no había escuelas todavía, pero sí había bibliotecas, sí había libros, sí había redes, sí había mujeres que platicaban en la calle, sí había mujeres que trabajaban en diferentes espacios en el campo o en la ciudad. La participación de la mujer ha estado a lo largo de la construcción de las Américas en todos los espacios. Lo que nos ha faltado es reconocerla y nos faltan espacios para reconstruir y compartir esa información. No es solo un tema de reconocimiento, es un tema de participar en la construcción y en la revisión de los saberes y de las formas en que se han contado estas maneras diferentes de contarnos cómo se construyeron las Américas, cómo se ha manejado el territorio. Continúa uno buscando y relacionando territorio por territorio y se encuentra con que fue una mujer la que cosió la primera bandera de Haití, después de que con un sable, alguien de la comunidad rompió la bandera francesa y se decidió tener una nueva bandera para el nuevo país que surgía. En el caso de Guatemala hemos conocido cómo las mujeres asumían el papel de gobernadores cuando no había autoridad en la época colonial. Cada vez más, poco a poco, conocemos de las mujeres que participaron en las primeras expediciones que vinieron de la región del Atlántico y que fueron parte de esas construcciones de las primeras ciudades nuevas y que fueron encargadas de establecer lazos comunitarios en medio de esa gran crisis que significaba la confrontación entre Europa y nuestros territorios en esas épocas. ¿Quién construía diálogos? ¿Quién construía negociación? ¿Quién participaba en el campo? ¿Quién escribía? ¿Qué se escribía? ¿Dónde está guardado? Muchas veces cuando uno conoce sobre la historia, por ejemplo, de las órdenes religiosas o de las universidades, nos cuentan sobre los archivos de los conventos masculinos y le mencionan a uno el número de órdenes y los nombres de órdenes religiosas más conocidas. Y cuando uno suele preguntar en las localidades, ¿y cuáles eran las órdenes religiosas de mujeres? No nos saben contestar.
y esos archivos por lo general no se consultan. Hoy es posible estudiar de otra manera las interconexiones, conocer desde que salieron de una población en Europa, cualesquiera que fuera, se puede conectar la vida y el seguimiento de esa familia y conocer incluso dónde están sus aportes de los últimos descendientes y de las personas que hoy participan en la vida cultural, económica, social, política de los países. Estamos en este momento en una etapa en la que se discute la paridad. Estamos en un momento en el que se nos dice que es importante reconocer el papel de las mujeres, pero también es necesario hacer una revisión histórico-cultural, social, política, de todas las dimensiones de esos aportes. Y se necesita encontrar una manera que permita reconocer los saberes, pero también entender cómo esos saberes se confrontaban con otros, porque las mujeres también debatían entre ellas, también eran parte de esas construcciones y dificultades de las diferentes confrontaciones, y finalmente son las que participan en la construcción de un tejido social que perdura y continúa construyéndose hasta hoy en día. Hoy en día hay una preocupación general. Los archivos se están perdiendo. Las dinámicas urbanas, las dinámicas de desplazamiento, las crisis humanitarias, las crisis de financiamiento para la preservación de archivos está colocando en riesgo todos los campos que permiten el reconocimiento y la construcción de nuevo conocimiento. Las Naciones Unidas, la UNESCO, han hecho un llamado respecto al daño que el cambio climático está haciendo a los archivos. Y la urbanización también hace daño si no se cuida. La gestión de los espacios urbanos y rurales, hoy por hoy, tiene que ver con la transformación de la manera en que aproximamos estos conocimientos. Creo que en este momento que vienen varios eventos y varias decisiones a nivel internacional respecto a las prioridades de las políticas públicas, el tema que nos ocupa hoy, que además es el primero de una serie de seminarios a través de la web que organiza la Jenkins, nos dan base para proponer que este tema de reflexión, la construcción de las Américas y el papel de la construcción de las mujeres en esta construcción es parte del patrimonio que debe de ser reconocido no solo en las Américas, sino en Iberoamérica y en las regiones en las que estas mujeres tuvieron que ver y estuvieron participando para construir relaciones interregionales. Pareciera a veces que los barcos solo tenían hombres. Sabemos que no es así. Pero ¿qué hacían esas mujeres? ¿Qué participación tenían? ¿Qué participación, por ejemplo, de las mujeres en el diálogo, las comunicaciones postindependentistas, entre liberales y conservadores, entre las corrientes latinoamericanas de debate político y las que había en otras partes del mundo? ¿Cuál ha sido el papel de esos diálogos, esas influencias en aquellas gacetas, aquellos periódicos que podemos reconocer que están ahora en los pueblos y en los diferentes lugares y que hoy están en riesgo? No, todo eso es un gran proyecto que necesita hoy ser apoyado y necesita además de la construcción de las redes. Yo quisiera enfatizar, porque esta es una sección introductoria de la discusión que inaugura la Jenkins hoy, que es necesario que el enfoque sea multidisciplinar y transdisciplinar y que recoja los diferentes enfoques multiculturales. Esa experiencia que les comentaba yo de investigación que desarrollamos en el occidente de México y en el sur de Jalisco, nos llevó a comprender que, por ejemplo, parte de la historia de esa región se encontraba en Extremadura. Y nos llevó a conocer que en Extremadura las guerras que habían ocupado en Europa había hecho que se perdieran archivos que hoy, por ejemplo, están
en América Latina, que la parte de la historia que necesita conocer aquella población, aquel pueblo en Europa, en España, en el norte de España, resulta que la información y el conocimiento a lo mejor está aquí porque un migrante, alguien trajo información, porque alguien trajo noticias, o porque alguien trajo aquella gaceta que se publicaba en Europa o en alguna otra parte del mundo respecto a lo que aquí sucedía o lo que allá sucedía. Esa articulación interregional es clave para que nosotros podamos comprender esa otra parte. Uno dice, bueno, sí, hay conocimiento tradicional. Ok, están los archivos que llevaban los cabildos. Están los materiales, los libros, los documentos que por muchos centenas de años se han guardado en las casas. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos la vinculación? Si juntamos y analizamos de manera conjunta con los centroamericanos la relación que existía con México. ¿Por qué ver lo que pasa en Centroamérica solo desde México o de Centroamérica solo desde Centroamérica sin ver la parte de México, por ejemplo? O ver la parte de México sin ver lo que pasaba en San Francisco. O ver la parte de lo que sucedió en Viña del Mar, sin pensar que esos barcos se iban hasta Alaska. Y llevaban información, llevaban cultura, construían relaciones. Necesitamos un sistema de información y de conocimiento que nos permita observar desde los diferentes lados, desde los diferentes lugares y desde las diferentes miradas y poder contribuir desde lo local para esa construcción más global. Estos serían algunas de las inquietudes que nos surgieron con la discusión de Sayul. Las Américas han estado mucho más globalizadas de lo que hemos querido observar. A veces nos vemos en América Latina y el Caribe segmentados y no hemos visto nuestras interconexiones. Creo que un tema muy importante sería el cómo pasar a una nueva etapa de conocimiento que nos permita construir esas relaciones de una manera ágil, dinámica y con participación de todos los que quieran contribuir. Muchas gracias. Gracias, maestra Lupita. En verdad, tengo que reconocer toda la estructura que leí antes de darle la voz a la senadora y a la maestra Lupita fue enteramente diseñada por ella, por su expertise, por su conocimiento, y nos permite justo eso, tener una radiografía de comprensión de toda esta globalidad que pensamos que es una novedad, pero me parece que es una puerta muy interesante a un punto que también han mencionado aquí en el área de preguntas, lo multicultural, lo interdisciplinar, que además viene también descrito poéticamente en la participación de la senadora. Tenemos muchos aplausos y muchas felicitaciones. Yo invito a las más de 50 personas que están en esta reunión, más a los espectadores que están en Facebook Live, que nos compartan sus inquietudes. Tenemos muchas felicitaciones para la senadora y también nos piden que por favor nos comparta la lectura tan sensible que nos dio hoy. Muchas gracias. Desde luego que sí, contesté en el chat que con gusto mañana se los envío a las organizadoras y si ustedes registran quién tiene interés en tener una copia, puedan ustedes remitírsela con muchísimo gusto. Nos encantaría que la publicara. Bueno. Queremos ver más de usted, de esa versión también artista que tiene. Pocas personas saben o conocen que usted tiene una formación artística. Eso no viene en su currículum. Comenzó estudiando música y aquí hay muchos artistas. Bueno, yo la verdad es que mi vocación es más el arte, pero mi expertise es la política. Siempre tuve
esa dualidad. Yo me fui a estudiar al Conservatorio de Jalapa, quería dedicarme a la composición musical clásica, pero me metí en la grilla luego en el tema de la política universitaria y en esa tensión entre una vocación política y una aptitud, una vocación artística y una aptitud para la política, pues el compromiso, especialmente con las comunidades campesinas de Tlaxcala, me llevó a dedicarme a la política, que es una actividad muy absorbente, tan absorbente como la actividad artística. Pero bueno, si todavía me queda una etapa de resiliencia, seguramente haré literatura. Gracias, senadora. Aquí hay muchos mensajes donde se le admira. Hay gran comunidad de Tlaxcala aquí también. Como no sueltan preguntas, yo voy a hacer algunas. Como mujer y en la generación que le tocó vivir, yo reconozco que nos abrió puertas, que no sé de su sentir, yo siento que nos las abrió a patadas, porque después de usted, me parece que usted fue la segunda gobernadora de México, mujer, gobernadora mujer política, pero además tlaxcalteca, además, porque los que somos de Tlaxcala sabemos que también es un reto en sus palabras y en su experiencia. ¿Alguna de estas etiquetas que suelen surgir socialmente fueron determinantes para plantearse objetivos o para vivir en cierta circunstancia retos, luchas, conquistas? Yo pienso, Mericia, y seguramente quienes nos escuchan, y desde luego Lupita, pienso que todas las personas enfrentamos retos y desafíos, todas. Estos desafíos, estos retos, se vinculan mucho con el contexto en el que vives. Yo estoy con Ortega y Gasset en cuanto a que el ser humano es el ser humano y su circunstancia. A mí me interesó, me comprometió, me marcó mi vivencia en Huamantla, aunque soy de Tizatlán. Viví muy chiquita en Tizatlán, pero de adolescente y de joven viví en Huamantla. Y las comunidades campesinas de Huamantla son otomís, no son tlaxcaltecas. Yo soy tlaxcalteca originaria, digamos. Mi padre, mis abuelos paternos eran nahuatparlantes, mis bisabuelos también, en fin. Y soy de uno de los 4 señoríos de San Esteban Tizatlán. Entonces soy, digamos, muy tlaxcalteca. Pero cuando me fui a vivir a Huamantla, que es una región mestiza, pero rodeada de poblaciones con un gran componente indígena, el propio ejido de Huamantla, Ixtenco, que es el municipio otomí del estado de Tlaxcala, me cimbró la pobreza de los otomís. Me cimbró la generosidad en medio de la pobreza de ellos y me conmovieron profundamente. Yo llegué a la política a partir de una conmoción existencial, y tuve la circunstancia de muy niña en una hacienda en donde escuché el diálogo de los señores poderosos de esa hacienda cuando pasó una jovencita indígena. Y esa conversación absolutamente deleznable de esos tipos me hizo decir, yo no estoy del lado de esos, yo estoy de este lado.
estoy del lado de los campesinos. Y desde entonces me involucré con el movimiento campesino en Tlaxcala y tuve muchos retos, tanto profundos de la lucha de clases que se daba entre el grupo de los grandes propietarios y de peones y de jornaleros, como otro tipo de contradicciones cuando pretendí dirigir la Liga de Comunidades Agrarias, que es la organización campesina de base de la CNC en el Estado. Recuerdo que muchos políticos trataron de disuadirme diciendo, pero no, hombre, si los campesinos son muy machos, no te van a respetar, no tienes ninguna posibilidad, etcétera. Los campesinos no quieren que tú seas la dirigente. Y yo contesté, los que no quieren son los caciques campesinos y tienen mucha razón en no querer, pero hay otros campesinos que sí quieren. Y si nos enfrascamos en un debate conceptual no tiene sentido, les digo, ¿por qué no hacemos elecciones? Si no quieren, pierdo las elecciones. Si solamente es una argucia de que soy mujer para desplazarme de la posibilidad de representar a nuestra organización, pues entonces se demostrará y ganaré las elecciones. Quiero decirte, Mericia, que la mayoría de las oportunidades políticas que he tenido han sido por elecciones. Entonces, he encontrado en la democracia la oportunidad de vencer obstáculos y de superar desafíos. Yo soy profundamente demócrata. Creo en la democracia, me parece esencial, y creo que la democracia ha sido el espacio donde han florecido muchas mujeres. He tenido el privilegio de participar empujando las posibilidades de ascenso de las mujeres, y ahora que formo parte de la primera legislatura en la historia de México de la paridad, somos el único país en todo el continente americano que tiene paridad en el poder legislativo, y reformamos la Constitución hace unos meses para que la paridad sea en todos los poderes. Entonces, sumando, siempre trabajando en equipo, tratando de construir alianzas y creyendo fervientemente que la democracia es un espacio que también nos abre la puerta a las mujeres. Así es, senadora. Tenemos los comentarios de Emma Olvera. Ser dirigente de un partido tan importante en su momento realmente impulsó a muchas mujeres a continuar en la política y a confiar en que los espacios o los abrimos o los creamos, pero los ganamos en base a nuestra competencia. También nos dice Evencio Ruiz, desde el enfoque de mujer empoderada y pionera. Sin lugar a dudas, toda una mujer que ha sabido llegar muy lejos, admirable y respetable. Hay aquí algunas otras preguntas que ya respondió la senadora. Me gustaría que la maestra Lupita también nos compartiera, pues, ¿qué paradigmas tuvo que romper? ¿Cuáles fueron esos puentes o esos abismos que a partir de desde ser mujer estudiante universitaria, profesional y más adelante, aquí alguien nos hablaba, nos preguntaba, ¿debemos priorizar como los 3 principales valores en las educaciones de nuestras hijas e hijos para lograr el liderazgo de la mujer? Desde tu enfoque como mujer para el caso de una mujer mexicana, bueno, aquí también le preguntaban a la senadora, pero en su caso, maestra Lupita, ¿cuáles serían estos retos y cuáles serían estos enfoques pedagógicos y educativos en el seno familiar en interacción? Bueno, quiero decir que en mi familia siempre se pensó que era seguro que las mujeres iban a estar en espacios culturales y los hombres en el trabajo. Y que las mujeres teníamos que aprender todo lo que tenías que saber para socializar. Bordado, tejido, cocina, todas las habilidades sociales que le correspondían a la mujer. Mi madre era una mujer muy apegada a la cultura, mis padres. Mi madre fue fundadora de los clubes del libro en Guadalajara y los libros nunca nos faltaron y creo que fuimos muy afortunados. Teníamos un abuelito que era escritor y que nos ponía a los niños a jugar a leer libros.
y ayudarle a acomodar las fichas de los libros que escribía. Pero tenía graduado. Decía, este estante es para niños, este estante es para niños de tal a tal edad, y así hasta los de adultos de 18 años para arriba, era médico. Entonces, pues el primer reto más difícil fue, quiero estudiar química. Originalmente yo iba a estudiar, quería hacer física nuclear. Y para eso había que ir a una escuela de hombres. Para eso no te preparaban en las preparatorias de las mujeres. Pero llegó un momento en que yo hacía ya algún tipo de actividad social, y entonces creo que fruncí la cara en tercero de prepa cuando había que calcular cilindros, y entonces el profesor me preguntó qué era lo que me gustaba o qué hacía yo en mis tiempos libres. Y dije, bueno, pues a mí me gusta el cine, me gusta la música, pero pues me dedico a hacer esto, hago trabajo comunitario. Y me dijo, ¿sabes inglés? Pues sí, sí sé. Te voy a examinar con estadística y probabilidad aplicada a ciencias sociales en tercero de prepa. Y me vas a traer una muestra estadística en vez de una solución a un problema de física. Y entonces me apasioné con el tema de los procesos, y entonces me convencí de la idea de que puedes convertir prácticamente cualquier materia en otra, y que socialmente eso es posible si se establecen los puentes de comunicación entre las diferentes unidades de los sistemas. Entonces, bajo esa teoría y bajo una época que nos tocó que era de crisis, minifaldas, conciertos, el fin de la guerra de Vietnam, yo era muy pequeña con el 68, pero no se me olvidan las imágenes en la televisión. Mi papá decía, bueno, pero es que si ustedes se van a la universidad, lo que va a pasar, les puede pasar lo que le pasó a los estudiantes en la ciudad. Entonces, había mucho miedo de que las mujeres participáramos en la vida universitaria. Y me falta mencionar que me tocó ser de la primera generación de mujeres en un colegio que había sido de hombres, en el colegio del Instituto de Ciencias de Guadalajara. Y habían decidido empezar por tercero de prepa. No les quiero contar, el primer día se lo pueden contar algunos colegas que andan por ahí en la diplomacia y en la política y en la cultura. En el momento en que entrábamos las mujeres y estaban todos los hombres en los pasillos, esperando que entraran las 20 y tantas mujeres que íbamos a entrar, porque queríamos entrar a la universidad y era el lugar donde sí podíamos estudiar las materias que necesitábamos para poder pasar los exámenes de ingreso a las universidades. Bueno, de ahí ya brincamos a otros lados, pero ha sido siempre, como dice otra muy buena amiga, Melo Apría, me ha tocado ser demasiadas veces de las primeras, pero no hemos sido la primera. O sea, hubo otras antes que nosotras y hemos tenido con quién estudiar y con quién darnos la mano para conseguir las fotocopias para hacer la tarea de la escuela, como es en el caso de Beatriz, donde una conseguía el libro, el otro estudiaba y luego nos sentábamos a estudiar en grupo para tratar de profundizar el sentido de una lectura. Entonces, también la universidad ha sido esa fuente de solidaridad y de compañerismo. Y ha sido trascendental porque fue a través de esas redes universitarias que rompimos también la barrera de solo hablar con los de nuestra propia universidad, porque nos hicimos amigas y amigos de otras estudiantes, de otros estudiantes, y así hemos ido construyendo redes. Y creo que mi experiencia ha sido que las redes de mujeres y ser parte de una red en la que uno jala a otra mujer funciona. Pero que tampoco se puede solo mujeres. Necesitas hacer la articulación en red comunitaria. Esa ha sido mi experiencia. Muchas gracias, maestra Lupita. Nos ha sacado también las sonrisas. Nos dice alguien del chat, gracias al enfoque de ustedes se ha podido romper con las creencias abstractas. Nos decía que podría decirnos para seguir y nunca rendirnos como ustedes, grandes mujeres. Es Rubén Arturo Hernández Galdamés.
y les envía un afectuoso saludo. Para finalizar, entonces, pues yo les quiero compartir algunas notas que tomé. Me parece que en síntesis nuestras panelistas de hoy pues nos han compartido que antes de ellas hubo mujeres relevantes, importantes, que vino su generación, pero también que tengamos perspectiva futuro, las que vienen, que esto tenga base, tenga raíz y como dijo la licenciada Beatriz Paredes, que también nos crezcan alas, que subamos a los hombros de las gigantes y como dijo la maestra Lupita, también de los gigantes en estructura y en cooperación. Entonces, para cerrar con cada una de ustedes, iniciamos con la senadora Beatriz Paredes. ¿Qué podría decirnos para nunca rendirnos? Yo he descubierto a través del tiempo que lo que le permite a las personas salir adelante es el carácter. La inteligencia, desde luego, es un enorme instrumento. La dedicación, la constancia, la sistematización, la disciplina, etcétera. Pero en los momentos cruciales de la vida es fundamental tener carácter. El carácter te permite analizar una situación por lo compleja que ésta sea y definir una estrategia para salir adelante. Y lo esencial es que crean en ustedes. Es fundamental que crean en ustedes, que reconozcan su potencial y que sepan que les está tocando vivir una etapa fascinante de la historia del mundo. Les está tocando vivir un cambio de era en donde la irrupción de la tecnología achicó los espacios universales. Si en este momento tomamos un teléfono celular y marcamos con la clave de la India, nos estaría contestando una mujer en Nueva Delhi y platicando de sus problemas. Nos tardaríamos 3 minutos en comunicarnos. Este webinar se puede hacer precisamente por la irrupción tecnológica. Entonces es esencial que, como en la película Avatar, estén conectadas a toda la realidad. No dejen que nada de la realidad se les escape. Y crean en ustedes, crean en ustedes. Tienen el infinito por horizonte. Están viviendo en una etapa de la historia del mundo excepcional, pero también con enormes riesgos y enormes desafíos. Por eso es tan esencial lo que dijo Lupita, de aprender a ser solidarias y solidarios y generar redes de cooperación, porque esta etapa maravillosa también es una etapa muy frustrante, porque parecería que van a encontrar las oportunidades a la vuelta de la esquina y no es cierto. Y porque a veces esa ausencia de oportunidades las lleva y los lleva a un mundo de competencia despiadada. Y en ese sentido, si logran trascender el individualismo y la visión de que solo desplazando a otros pueden ustedes triunfar, y logran que su anhelo, su ambición legítima, su deseo de salir adelante se comparta por una comunidad generacional, comunidad por identidad ideológica, comunidad por empatía personal, eso sí les va a dar el soporte en esta época de tantas oportunidades de conocimiento, de tantas oportunidades de vinculación, pero de tan limitadas posibilidades para tener oportunidades de empleabilidad, de ingreso suficiente. Entonces, es un momento fantástico para la posibilidad de seguir creciendo,
de acceder a conocimiento, y para no rendirse, tienen que creer en ustedes. Crean en ustedes. Tienen todo para ser excepcionales. Lo que importa es que, uno, planeen bien el uso de su tiempo. De repente la gente pierde mucho el tiempo. Planeen bien el uso de su tiempo. Tengan metas claras y accesibles. Yo me podría plantear subir el Everest, pero no soy atleta, estoy gorda, no tengo el expertise. Entonces esa no es una meta accesible. Esa es una loquera. Entonces tienen que tener metas accesibles y ir conquistando metas accesibles y tengan un compromiso con su entorno medioambiental, con su entorno social, con su entorno como país. Comprométanse. No se puede vivir tratando de dejar huellas sin comprometerse. Hay un poema maravilloso de Gabriel Celaya que dice en uno de sus fragmentos: maldigo la poesía concebida como un lujo cultural de los neutrales, que tomándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. No hablo de partido político, hablo de definiciones en la vida. Hay que definirse, hay que arriesgarse desde la creencia y la convicción en uno mismo. Gracias, excelente. Hay muchísimas felicitaciones para usted. Dice, el camino se ha creado y abierto gracias a mujeres a lo largo de la historia y el ambiente estudiantil. Es un espacio fértil y útil para generar este tipo de grupos de personas con inquietudes de cambio y de transformación, de manera colaborar con los jóvenes, las jóvenes mujeres y hombres. Es de Rocío Vieira. Maestra Lupita, para cerrar. Bueno, primero yo quiero decir que yo considero y coincido que Ulrich Beck tiene razón, un sociólogo alemán, cuando dice que somos una generación global. Todos. O sea, no podemos concebir nada que suceda hoy sin alguien de diferentes edades. Y eso a mí me encanta porque me da la idea de que podemos seguir, y creo que esa es la tarea, trabajar en red y trabajar de manera colaborativa. Es la única manera para salir adelante. Y también creo que hay que siempre estar pensando cuál es el paso que sigue. O sea, dar el paso adelante y dar ese paso que parece extra, en realidad es aquel paso que te va a llevar a cruzar el río, la mayoría de las veces. Y también siempre pendiente de quién se puede estar quedando atrás, o en un lado, o está fuera del espacio en el que estamos. Creo que la única manera de construir conocimiento, de construir red y de enfrentar lo que se nos viene, que requiere una alta creatividad. Ha habido periodos en el que se ha dicho, no es momento de pensar creativamente, creo que este es el momento precisamente para eso. Eso sí. Muchas gracias. A mí me encantaría que este grupo siguiera. No podemos parar. Tenemos que vernos cada 8 días, por favor. Muchas gracias a todos ustedes por su participación el día de hoy. Todos en el foro, en verdad, cálidas participaciones sensibles. Damos por terminada esta actividad académica y los invitamos a que sigan a nuestras panelistas y a ARENET y a la Lab Jenkins Graduate School en las diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, donde damos a conocer diferentes webinars que ofrecemos con los temas de interés como en el que han estado el día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Qué gusto de verte, Beatriz. Ay, estoy bien preocupada por tus dolores. Esos accidentes no son menores. No, caray. Pero nos estamos recuperando. Ahora sí que paso a pasito, pero hay que hacerlo Sí. con